Esta fascinante historia tuvo lugar en Colombia, un escenario pintoresco donde la vida cotidiana transcurría en calma. Matías, como la gran mayoría de los hombres del pueblo, se desempeñaba como pescador, llevando una existencia apacible hasta que un giro inesperado alteró su destino. Originario del mismo pueblo en el que había pasado la mitad de su vida sumergido en las aguas, Matías, con una trayectoria arraigada en la pesca, poseía un antiguo barco pesquero de madera que lo acompañaba en sus jornadas diarias. Cada amanecer se embarcaba en su fiel nave con el propósito de capturar peces para luego venderlos en el bullicioso mercado del puerto. El incansable esfuerzo de este hombre, cuyo nombre resonaba en cada rincón del pueblo, estaba motivado por la responsabilidad de proveer a su hijo recién nacido, Patricio. Cada carga de pescado que Matías conseguía, vendía contribuía a sufragar los gastos de la educación primaria de Patricio, forjando así un futuro promisorio para el pequeño. A pesar de su dedicación a la pesca, Matías anhelaba que su hijo no siguiera sus pasos. Con visión y determinación, trabajaba incansablemente para asegurar que Patricio tuviera acceso a oportunidades que trascendieran el oficio de pescador. Su deseo profundo era que Patricio pudiera labrarse una vida más próspera y plena de posibilidades que la que él mismo había experimentado. Matías era un pescador dedicado. Se encontraba mayormente inmerso en la soledad de su labor diaria. Su rutina consistía en la meticulosa preparación de cebos y líneas de pesca, así como en lanzar su bote al mar todos los días. Esta tarea, lejos de ser sencilla, requería un esfuerzo constante. Su residencia, estratégicamente ubicada en la orilla, facilitaba el estacionamiento de su pequeña embarcación. Si eres nuevo en el canal, te agradecemos que te suscribieras al canal y darle a la campanita para recibir todo el contenido. Justo en las cercanías, cada jornada se veía obligado a navegar por un río angosto durante aproximadamente 10 minutos, hasta alcanzar la apacible extensión del mar. En una mañana aparentemente corriente, Matías, al llegar al mar, se encontró con una escena de completa tranquilidad. El sol apenas asomaba en el horizonte, pintando el cielo con tonalidades cálidas, mientras el hombre remaba hacia uno de sus rincones preferidos. Su ventaja radicaba en su habilidad para llegar antes que cualquier otro pescador, una táctica que le garantizaba un espacio exclusivo para sus actividades. La ausencia de competencia en esas aguas incrementaba las posibilidades de realizar una captura excepcional. No obstante, en esa mañana singular, el destino comenzó a tejer sus propios hilos de intriga. A medida que Matías continuaba avanzando en su bote, completamente ajeno a la misteriosa presencia que acechaba bajo la serena superficie del mar, la aparente calma del océano escondía un giro inesperado que aguardaba pacientemente. Si tan solo el pescador hubiera tenido conocimiento previo del desafío que se cernía entre las olas en esa jornada en particular, es plausible que sus reflexiones se hubieran debatido entre la cautela y la ponderación, tal vez instándolo a reconsiderar antes de emprender su travesía diaria. La ironía del desconocimiento ante los misterios ocultos bajo las aguas añadía un matiz de incertidumbre a la situación, revelando cómo la vida, en su imprevisibilidad, puede cambiar en un instante, transformando una rutina diaria en una experiencia inesperada y llena de sorpresas. Después de anclar su bote con destreza y realizar los preparativos necesarios para sus cañas de pescar, Matías se dispuso a relajarse, alzando los pies y disfrutando del espectáculo del amanecer. No obstante, su pausa serena fue efímera, ya que algo insospechado aguardaba bajo la superficie del agua, dispuesto a alterar el curso de su vida de manera irrevocable. De repente, una de las bisagras de su embarcación vibró y se sacudió hacia la izquierda, capturando la atención de Matías de inmediato. Con el asombro pintado en su rostro, el pescador se inclinó hacia el borde del bote, su mente anticipando la euforia de atrapar lo que imaginaba como un pez considerablemente grande. La satisfacción se reflejó en su expresión. Creyendo haber tenido la fortuna de realizar una captura valiosa en tiempo récord, sin embargo, su gozo se desvaneció abruptamente cuando la sombra de algo masivo se materializó unos metros debajo de la superficie del agua.
Los contornos de la silueta revelaron dimensiones que claramente excedían las características de un simple pez, revelándose como algo demasiado ancho y poderoso. La sombra, con una fuerza descomunal, jaloneó el hilo de pescar de manera violenta. En un abrir y cerrar de ojos, la criatura arrastró consigo la caña de pescar, que quedó inerme y se precipitó al agua, escapando del alcance de Matías, aunque el pescador no pudo reaccionar lo suficientemente rápido para recuperar su herramienta de pesca. La pérdida repentina quedó eclipsada por un evento aún más urgente. El bote de Matías, ahora agitado por la interacción con la criatura bajo la superficie, oscilaba de un lado a otro de manera descontrolada. En medio del caos acuático, el pescador se esforzaba por restablecer la estabilidad de su embarcación. El sentido de urgencia lo envolvía, relegando a un segundo plano la preocupación por la captura valiosa que se le había escapado. Mientras lidiaba con la tumultuosa situación, el pescador se vio sorprendido por un espectáculo aún más asombroso. En un instante impactante, un colosal cuerpo verde emergió del agua con un salto majestuoso. Entre las salpicaduras de agua que danzaban en el aire, Matías pudo distinguir los afilados y dentados dientes del gigantesco cocodrilo, la piel del reptil, que parecía texturizada y desigual, revelaba la naturaleza imponente de la bestia que ahora compartía el escenario acuático con él. Aunque Matías había avistado cocodrilos en aguas menos profundas en el pasado, la presencia de uno tan lejos en el pantano añadió un matiz de asombro y preocupación a la ya turbulenta experiencia pesquera. Matías, en su análisis rápido de la situación, señaló con cierto alivio que el cocodrilo no era un ejemplar adulto, sino que medía aproximadamente 1,5 metros de longitud. A pesar de la aparente juventud del reptil, el pescador no pudo evitar experimentar un palpable temor, anidando en su ser la esperanza de que el depredador cambiaría de rumbo y se alejaría nadando. No obstante, las expectativas de Matías se vieron truncadas cuando presenció un acontecimiento inquietante que dejó una marca imborrable en su memoria. La criatura, retorciéndose y girando en el agua de una manera desconcertante, reveló un detalle alarmante. Una voluminosa bolsa de plástico se había enredado alrededor de su mandíbula cuando el cocodrilo intentaba abrir sus fauces. La bolsa actuaba como una especie de grillete, amenazando con obstruir sus vías respiratorias. Matías, aún aturdido por la inusual proximidad a esta criatura formidable, se encontró en una encrucijada entre el asombro y la preocupación. El choque de emociones dejó al pescador paralizado por un momento, ya que no es todos los días que uno se encuentra cara a cara con un animal de tal envergadura. A pesar de la conmoción, Matías, guiado por un instinto compasivo, comprendió la urgencia de intervenir, reconoció la necesidad de actuar rápidamente para ayudar al cocodrilo en apuros, aunque la magnitud de la tarea y la imprevisibilidad de la situación agregaron un componente adicional de tensión a la ya surrealista experiencia que se desarrollaba en el agua turbulenta. A pesar de la inminente amenaza y su propio miedo contenido, el hombre, armado con una valentía nacida de la urgencia, se entregó a la tarea de remar con cautela hacia el depredador. Esforzándose por mantener la calma en medio de la tensión palpable, Matías avanzó con precaución, siempre alerta para evitar caer presa de las temibles mandíbulas del cocodrilo. Con destreza, empleó su caña de pescar como una herramienta improvisada para intentar liberar al reptil de la opresiva bolsa de plástico que amenazaba su vida. La lucha contra el elemento inesperado en el agua alcanzó un punto crítico cuando, en un momento de distracción, Matías tropezó y se precipitó al agua. El pánico se apoderó de él, mientras el cocodrilo, con sus ojos imponentes y amenazadores, se lanzó hacia él en un giro de eventos que parecía sellar su destino. En ese instante angustioso, los pensamientos del pescador se dirigieron instintivamente hacia su esposa y su hijo, vislumbrando un trágico final en el abrazo mortal del depredador. Sin embargo, para su asombro, el fatídico desenlace que había imaginado no se materializó. En un giro inesperado, el cocodrilo, en lugar de atacar, nadó cerca de Matías
y se detuvo justo antes de alcanzarlo. Este giro repentino de los acontecimientos añadió un matiz adicional de desconcierto a la ya intensa escena, dejando al pescador en un estado de asombro mezclado con gratitud por el inusual giro que su encuentro con el depredador había tomado. Matías se encontraba en un estado de confusión y conmoción que desafiaba su comprensión. Frente a él, a escasos centímetros de distancia, yacía un cocodrilo imponente, con dientes afilados que podrían cortar como navajas. Pero, sorprendentemente, la bestia no desató su letal furia sobre el intruso. Más bien, el coloso parecía haber captado la intención benevolente de Matías, como si comprendiera que el hombre estaba dispuesto a auxiliarlo en su apuro. Este asombroso entendimiento mutuo entre el pescador y el reptil añadía un matiz inesperado a la escena cargada de tensión. Sin titubear, Matías se lanzó a la acción. Con meticulosidad, despojó con cuidado la bolsa de plástico que amenazaba la vida del cocodrilo, rescatándolo de una muerte segura. Un acto de compasión se desplegaba en medio de la turbulencia, demostrando que incluso en la naturaleza más feroz, la conexión humana y animal podía prevalecer. Tras liberar al cocodrilo, Matías lo alejó suavemente mediante un ligero empujón, otorgándole la libertad que tanto necesitaba. La mirada profunda y penetrante que se cruzó entre el pescador y el cocodrilo durante un breve momento revelaba una conexión inexplicable entre dos mundos aparentemente opuestos. Antes de que pudieran procesar completamente la singularidad de la situación, Matías, con determinación renovada, se apoderó de los remos y se distanció del lugar. El cocodrilo, ahora libre de su aprieto, se alejó nadando en la distancia, marcando el final de un encuentro extraordinario en el que la empatía y la valentía se entrelazaron para desafiar las expectativas en las aguas turbias del pantano. Matías no podía creer lo que acababa de pasar. Sus niveles de adrenalina estaban por las nubes y le tomó un tiempo calmarse y darse cuenta de lo que acababa de experimentar. Pero el día aún no había terminado y estaba a punto de volverse aún más extraño. Tiempo después, cuando Matías regresaba al río, escuchó un chapoteo detrás de su bote. Miró hacia atrás y, para su sorpresa, allí estaba de nuevo el cocodrilo. Matías no sabía si estaba en peligro o no, así que remó con más fuerza. Pero el cocodrilo rápidamente lo alcanzó y nadó junto al bote. Finalmente, empujó suavemente el bote, por lo que Matías le arrojó uno de los peces que había pescado antes. El cocodrilo, con su afilada dentadura, aferró sus mandíbulas al bote en el que Matías se encontraba y con una destreza insólita comenzó a nadar junto a la embarcación mientras ésta surcaba las aguas que bordeaban la morada de Matías. A medida que se acercaba a su hogar, la esposa de Matías, quien se encontraba en las proximidades del lecho del río, divisó la inusual escena y, presa del pánico, dejó escapar un grito de advertencia. ¡Cuidado! En un instante la mujer, con los ojos desorbitados por el temor, se percató de la presencia amenazante del cocodrilo merodeando peligrosamente cerca de su esposo. Sin titubear, agitó sus brazos vigorosamente, expresando su alarma de manera enérgica, mientras exclamaba con entusiasmo que un cocodrilo se aproximaba rápidamente. Aterrorizada, observaba con horror la escena desde la orilla, temiendo por la seguridad de su amado Matías. Sin embargo, a pesar del visible peligro, Matías, imperturbable, trató de calmar los temores de su esposa. Le aseguró con serenidad que todo estaba bajo control y que no había motivo para preocuparse, aunque la mujer, aún presa de la ansiedad, no lograba creer las palabras reconfortantes de su esposo. Su nerviosismo alcanzó su punto máximo cuando el bote finalmente se detuvo, y el cocodrilo, en un giro elegante, nadó suavemente hacia Matías, como si estableciera una extraña conexión con su nuevo amigo. Matías le entregó otro pescado. Esta vez casi se tocaron. Después de nadar un poco más en el río, el cocodrilo finalmente se retiró. Se sentía como una experiencia única en la vida, pero la historia estaba lejos de terminar. 3 años después, la esposa de Matías tuvo noticias sorprendentes para su esposo. Estaba fuera de la ciudad con su hijo en un viaje de pesca cuando su esposa lo llamó. Ella le dijo que algo increíble había sucedido. El cocodrilo de hace 3 años había regresado y parecía estar buscando a Matías. Cuando Matías no se encontraba presente, su esposa
se encargó de alimentar al imponente cocodrilo, una tarea que también asumieron los vecinos a quienes les habían transmitido la fascinante historia años atrás. Al día subsiguiente, Matías retornó a su hogar y se sorprendió al descubrir la presencia del reptil en su entorno. El emotivo encuentro se llevó a cabo en una sección poco profunda del río, donde Matías y el cocodrilo intercambiaron saludos. El depredador, ahora plenamente desarrollado, medía alrededor de 10 pies de longitud desde la cabeza hasta la cola. No obstante, lo que permaneció inalterado a lo largo del tiempo fue el vínculo afectivo que el cocodrilo mantenía con Matías, un lazo que resistió las transformaciones físicas del reptil. El reptil, en su memoria ancestral, no olvidaba el crucial día en el que había intervenido para salvar la vida de Matías. Desde aquel retorno providencial, Matías había decidido darle al cocodrilo un nombre cariñoso: Cody. A partir de entonces, el cocodrilo se convirtió en un visitante habitual del pueblo, permaneciendo en las cercanías día tras día. Con frecuencia, Cody nadaba hasta la casa de Matías en busca de su presencia y, naturalmente, de algo para saciar su apetito. La comunidad local se familiarizó con esta peculiar escena y con el tiempo llegaron a apreciar profundamente al reptil. Este ritual se prolongó a lo largo de los años, estableciendo una rutina afectuosa entre Matías y Cody. En las ocasiones en que el cocodrilo no se dejaba ver, Matías adoptaba medidas inusuales. Con determinación, tomaba su bote y se aventuraba en el río, explorando la zona en busca de su amigo reptiliano, un gesto que reflejaba el amor y la devoción que cualquier dueño de mascotas experimentaría al buscar a su perro o gato extraviado. Este vínculo especial entre Matías y Cody se convirtió en una parte integral de la vida en el pueblo, tejido en la trama de las historias locales y testimoniando la extraordinaria conexión entre el hombre y la naturaleza. Con los años, el hijo de Matías, Patricio, también se encariñó con el cocodrilo. La historia del cocodrilo motivó a Patricio a hacer un cambio. Comenzó a limpiar el plástico del río todas las semanas y soñaba con convertirse en político para detener la contaminación de los barcos cercanos. El cocodrilo siguió visitando la casa de Matías durante los siguientes años. A veces seguía su bote de vuelta por el río como el primer día. Nadie hubiera creído que un cocodrilo pudiera confiar en un humano, pero la amistad de Matías con Cody había enseñado lo contrario. Lamentablemente, con el inexorable paso del tiempo, Matías se vio arrebatado de este mundo debido a una enfermedad que, sin piedad, lo llevó consigo. La esposa de Matías y su hijo, sumidos en la tristeza de la pérdida, observaron con asombro y melancolía que, a pesar del duelo, el cocodrilo continuaba apareciendo diariamente, como si aguardara la llegada de su añorado amigo. Sin embargo, la realidad implacable se imponía. Matías ya no podía acompañar a su fiel compañero en esos momentos de encuentro en las aguas tranquilas. A pesar de la desgarradora ausencia de Matías, su hijo Patricio demostró ser tan valiente como su progenitor. Conmovido por la lealtad del cocodrilo, Patricio se convirtió en el nuevo consuelo de su amigo reptiliano. Decidido así honrar la memoria y la misión de su amado padre, Patricio se embarcó en la noble tarea de mejorar las condiciones de los ríos, con la firme convicción de brindar una existencia más digna, tanto a los seres humanos como a los animales que compartían ese hábitat acuático. Con el correr del tiempo, la conmovedora historia de Matías y su inseparable amigo Cody se transformó en una narrativa que trascendió las fronteras familiares, convirtiéndose en un relato profundamente arraigado en la comunidad local. Esta conmovedora historia no solo dejó una huella imborrable en los corazones de quienes la conocieron, sino que también se erigió como un faro de inspiración para la gente, instándola a tomar acciones concretas para mejorar su entorno y las condiciones de vida de los seres que comparten este mundo acuático y sus alrededores. Si te ha gustado esta historia, no olvides darnos un me gusta y sobre todo compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias y hasta la próxima.